Hola Twins de YouTube, nosotros somos The Twin Team. Twins, hemos vuelto. Constantes salidas fuera de la ciudad por cuestión de nuestro trabajo y también una condición de salud mía nos mantuvo alejado de ustedes, pero ahora hemos vuelto, aunque con algunos cambios. Twins, YouTube ha cambiado sus políticas, su algoritmo, etc. Así que nosotros vamos a actualizarnos para estar al día con esos cambios. El formato largo de nuestros videos, que como saben, los diseñamos como cursos tutoriales, ya no serán promovidos como antes por el algoritmo de YouTube. Ahora YouTube dará prioridad a los shorts y a los videos de formato común más cortos. Por eso, a partir de ahora, cambiará el formato y la duración de nuestros videos. Y no solo eso, también cambiará el nombre de nuestro canal a Twin Team TV. Cambiará a Twin Team TV porque ya no solo les compartiremos tips y tutoriales de mantenimiento de los temas que vieron en el video de bienvenida, que como saben son electricidad, pintura, fumigación, jardinería, etc. Ahora les compartiremos nuevos formatos que más adelante les detallaremos. Pero antes queremos mencionarles que nosotros seguiremos compartiendo los tutoriales de los temas que han visto en el canal, como electricidad, plomería, climas, etc. Y ahora queremos darles una probadita de los temas que no han visto, pero que ya les tenemos programados. Cerámica. Con nosotros aprenderán el estilo Twin Team para instalar cerámica, emboquillado Twin Team, etc. Nosotros trabajamos más limpio, más fino y más preciso en todos los detalles técnicos que deben tomarse en cuenta para una instalación profesional. También aprenderán a escuadrar una habitación tanto aplicando el teorema de Pitágoras como el método Twin Team. También recuerden que no todo es que la loseta quede nivelada. También es muy importante la cantidad, la capa y la distribución precisa del adhesivo. Hay que sacar el aire, etc. Todo esto para que con el tiempo no se vayan a despegar o a quebrar las losetas. Para eso vamos a fabricar una herramienta, además de que van a aprender a utilizar las herramientas y productos convencionales. Jardinería. Twin Team trabaja la jardinería un poco diferente al común de jardineros, así que vamos a enseñarles nuevas técnicas diseñadas por nosotros. Pintura. Nosotros también trabajamos la pintura un poco diferente y con nuestros videos van a conocerla. Fumigación. En control de plagas veremos los químicos más comunes y el tipo de plagas que erradican, además cómo se aplican. También veremos el comportamiento, la reproducción, entre otras cosas, de los bichos, arácnidos y roedores más comunes. Electrónica. En electrónica aprenderán sobre componentes electrónicos, a utilizar todas las funciones de un multímetro, fabricaremos letreros LED, etc. También aprenderán a configurar cualquier equipo electrónico como pantallas, Blu-ray, antena, bocina, Alexa, etc. Y también veremos varias formas de conectar y configurar cámaras IP y analógicas. Informática. Cuando veamos temas de informática aprenderán capacitación rápida para el trabajo, estilo Twin Team por supuesto. Aprenderán a descargar e instalar programas, convertir archivos, correos electrónicos, manejarse en internet,
redactar cartas, cotizaciones, currículum. También aprenderán a utilizar Excel desde una modalidad básica hasta las fórmulas y macros. También aprenderán a utilizar PowerPoint. Realizaremos presentaciones en PowerPoint y ahorita les vamos a mostrar una invitación animada que diseñamos para uno de nuestros clientes. También aprenderán a diseñar la papelería de su negocio, como cotizaciones, comunicados, etiquetas, tarjetas de presentación, volantes, notas de remisión, etc. Luego aprenderán a realizar invitaciones, restaurarán fotos antiguas, tanto pura restauración como también el coloreado, manual y artificial. Luego aprenderán a realizar fotomontajes, desde muy sencillos hasta fotomontajes muy complejos. Y por último aprenderán a diseñar la lona para su negocio. Y posteriormente aprenderán edición de video estilo Twin Team, subtitular un video tanto en español como en inglés. Como saben, nosotros subtitulamos nuestros videos en inglés porque el traductor de YouTube no es preciso, y menos con el lenguaje técnico que nosotros manejamos en nuestros tutoriales. Bueno, pues todos estos temas no los hemos visto, pero ya vieron que sí se los tenemos programados. Pero ahora, como Twin Team TV, veremos nuevos formatos como Videoblogs, que nosotros llamaremos los Twin Blogs, donde hablaremos de distintos temas. Ustedes conocerán nuestra mentalidad y filosofía de vida. También veremos temas de superación personal, veremos también temas de actualidad y daremos voz a sus comentarios en lo que se refiere a aportar algo bueno, útil y verdadero al resto de nuestra audiencia. Esto para enriquecernos como comunidad y que todos aprendamos de todos y nos empujemos en nuestros procesos de automejorarnos como personas. Pues como decía Michael Jackson en la letra de una de sus canciones, si queremos cambiar el mundo, empecemos por el hombre frente al espejo. En estos nuevos formatos también publicaremos explicaciones Twin Team, que nos servirán de inducción técnica para tutoriales de instalaciones más complejas, como mini split, hidroneumáticos, etc. También publicaremos videos de seguridad en el hogar, la escuela y el trabajo. Conocerán las 5 S y las implementaremos en la oficina, el hogar y el trabajo. Ergonomía, pasos para utilizar un extintor, levantar cargas, actos inseguros, condiciones inseguras y qué hacer en caso de un incendio.
También les compartiremos mini documentales, Twin Tips, aprenderán tips de cocina, y por último aprenderán masaje relajante, yoga y meditación. También les enseñaremos técnicas de estudio y técnicas de aprendizaje estilo Twin Team. O sea, técnicas que nosotros diseñamos y que nos permitieron aprender muchas cosas muy rápido, tanto en la escuela como en el trabajo. En pocas palabras, queremos compartirles todos nuestros conocimientos y todo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida personal, escolar y laboral. Y ustedes se preguntarán, ¿acaso los gemelos se volvieron locos? ¿Por qué los gemelos no comparten lo que todo el mundo comparte hoy en día? No, párale. No. Esto no va a compartir Twin Team. Vámonos, órale. Pues no. Lo que Twin Team quiere compartir es todo lo que han aprendido a lo largo de su vida. Y aparte quiere enseñarlo con un método que cualquiera pueda aprenderlo. Y además, gratis, no por Patreon, no por cursos PDF vendidos en Amazon, nada de eso. Todo gratis. Tan gratis como mover el cursor a like y mirar un anuncio. Pues tienen razón, Twines. Nos volvimos locos. Pero no en ese aspecto. Queremos hacerlo por ayudar. Por buscar el bien colectivo, porque al ayudarlos, también nos estamos ayudando nosotros. Twines, todos somos diferentes. Biológicamente, psicológicamente, etc. Pero todos somos iguales como persona. Todos estamos conectados y todos necesitamos de todos. Así que todos podemos ayudar a todos en lo que podemos. Y ni siquiera se necesita dinero para eso. Si adquirimos un conocimiento y lo compartimos, estamos ayudando. Otro ejemplo, véanlo en su vida diaria. Si ustedes tienen un vecino o vecina con mucha necesidad de reparar un detalle en su hogar, pero no puede pagar por ello, y con mucho sacrificio adquirió la pieza necesaria, ustedes pueden ayudarla. Ya que ustedes adquirieron el conocimiento de manera gratuita con nuestros videos, así la cadena de ayuda no se rompe. Nosotros los ayudamos a ustedes y ustedes pueden ayudar a alguien más. Hoy fue su vecina, mañana quizás pueden ser ustedes. Si todos ayudamos a todos en lo que podemos, todos podemos progresar. Si todos nos vemos como iguales, como persona, si todos nos respetamos, nadie va a estar imponiendo nada, ni va a estar pisando a nadie, ni aprovechándose de nadie.
ni menospreciando a nadie, ni discriminando a nadie, ni perjudicando a nadie, ni odiando a nadie, ni dañando a nadie. Para muchos de ustedes esto puede parecer utópico, pero es demasiado sencillo. Lo que pasa es que nadie quiere hacerlo. Nos han adoctrinado de que los seres humanos somos malos e imperfectos, pero la realidad es que son nuestros egos los que son malos, imperfectos y defectuosos. Son nuestros egos los que debemos eliminar, destruir, para volver a ser seres humanos reales y naturales. Hoy en día, por todos lados nos bombardean para cómo robustecer nuestros egos, pero por ningún lado nos enseñan cómo eliminar un defecto. La conciencia no nos puso en niveles unos arriba de otros. Fueron los egos. Así que ninguno de nosotros merecemos la esclavitud de nadie ni la pleitesía de nadie. Solo merecemos el respeto y la gratitud de los demás. Y así nosotros estamos obligados a ofrecer respeto y gratitud a los demás. De hecho, cultiven el ser agradecidos con los demás, pues todos somos instrumentos de la divinidad. Y al agradecer a alguien por algo, estamos agradeciendo a la divinidad. Todos debemos respetarnos como seres humanos e influir positivamente en el proceso de los demás. Dejemos de ser ignorantes con respecto a lo que somos. Y lo que realmente somos está dentro de nosotros y no tiene sexo, ni color, ni apellido, ni cuenta bancaria. Ya dejemos de confundirnos con la ropa, el cuerpo. Estos no somos nosotros, es solo un vehículo para que nuestra conciencia se exprese en este mundo denso. Nosotros somos un alma que posee un cuerpo, no al revés. El cuerpo solo es la ropa. Despertemos conciencia. Ya dejemos de tener ideas separatistas y odio con respecto a nuestras diferencias biológicas. Mejor enfoquémonos en nuestras semejanzas y seamos conscientes de que todos somos necesarios en este momento planetario. Y el cuerpo ropa que nos tocó fue con un propósito superior. Pero no para sentirnos superiores, eso es una mentalidad inferior. La madre naturaleza tiene millones de años de evolución. No podemos pensar que podemos corregirla o sentirnos más sabios. Eso es absurdo. Mejor despertemos conciencia para que se nos revele el verdadero propósito de nosotros en el aquí y ahora. Ok, Twines, volviendo al tema. Ya sabes lo que queremos compartir. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a compartir todo lo que sabemos? Y lo que es más importante, ¿cómo vamos a lograr que ustedes lo aprendan fácil, rápido y sencillo? Pues utilizando el método que aplicamos a todos nuestros cursos tutoriales, el método Twin Team. Cuando se trata de enseñar, nosotros no improvisamos, no especulamos, no copiamos técnicas de nadie, ni seguimos la forma de pensar de nadie. Para encontrar la mejor manera de transmitirles toda nuestra experiencia y conocimiento, nos apoyamos en el método científico. De ahí nació el método Twin Team. Twines, todo lo que aprendimos en la escuela. De hecho, en la escuela nos gustaba mucho la física, la química y las matemáticas. Para los que han visto todos nuestros videos, tal vez ya lo notaron. Perdón. Bueno, pues todo ese conocimiento escolar, más la experiencia de varios empleos, cursos que hemos tomado y lo que hemos aprendido de forma autodidacta, le aplicamos el método científico para descubrir una forma fácil, sencilla y eficaz de transmitirles todo eso. Y nos dio como resultado un método basado en 3 factores: pedagogía, didáctica y motivación. Twines, básicamente la pedagogía es cómo enseñar algo. La didáctica es los métodos y apoyos para enseñarlo. Y la motivación es, pues, animar a hacerlo. Bueno, pues aplicando estos 3 factores quedaría así. Pedagogía: transmitirles información técnica, verídica, de una manera fácil y sencilla, revelándoles la lógica básica de esa información técnica. Didáctica: brindarles confianza para realizar el trabajo a través de pasos claros y bien detallados, complementándolo con material didáctico de apoyo y analogías claras como ejemplo. Motivación: inyectarles motivación para que ustedes no se desanimen en el intento. Este es el método Twin Team. Ahora dirán, ¿cuál es el famoso método científico que nos ayudó a diseñar el método Twin Team?
Pasemos a explicarlo. El método científico es una metodología para obtener y validar conocimiento. Y en nuestro caso nosotros lo utilizamos para descubrir una nueva forma de enseñar. Existen varias metodologías, pero el método científico es el más aplicado. Consta básicamente de 5 pasos. Y estos 5 pasos son observación, hipótesis, experimentación, conclusión y publicación. Observación Es mirar con atención un fenómeno o autoobservarnos en caso de que vayan a aplicar el método con ustedes mismos. Hipótesis. Es importante que primero generemos una hipótesis. Una hipótesis es una suposición, es una supuesta respuesta a eso que están investigando. Experimentación. Aquí vamos a experimentar, contrastar, poner a prueba varias combinaciones de nuestras hipótesis contra experimentos reales. Conclusión. Aquí son los resultados de nuestros experimentos, los hallazgos encontrados. Aquí es donde van a adquirir conocimiento que desconocían. En nuestro caso, descubrimos el método Twin Team. Publicación. Este paso lo utilizan los científicos para publicar el resultado de sus conclusiones. Así que utilizan libros y revistas científicas para dar a conocer esos resultados. En nuestro caso, como aplicamos el método científico, estamos utilizando un video para dar a conocer el resultado de nuestra conclusión, el método Twin Team. Ahora queremos aprovechar este segmento para agradecer los comentarios que nos han puesto en nuestros tutoriales. Incluso algunos de ustedes nos han manifestado que para ustedes somos los mejores. Y eso nos llena de mucha satisfacción y alegría. Pero la verdad es que nosotros no competimos contra otros creadores. Nosotros competimos contra nosotros mismos para automejorarnos y brindarles videos de alta calidad formativa. Ustedes lo merecen. Y en lo que respecta a otros creadores, nadie es mejor o peor que nadie. Solo somos diferentes. Pero Twines, agradecemos mucho su cariño y aceptación. Twines, esperamos que nuestro video haya sido de su agrado. Les recordamos que nosotros no contratamos a ninguna empresa para producir nuestros videos. Nosotros diseñamos las ayudas visuales, nosotros fabricamos el material didáctico, nosotros editamos, nosotros subtitulamos, etc. Por cierto, todo esto se los vamos a enseñar. Bueno, pues simplemente realizamos todo este trabajo para brindarles a ustedes un producto de calidad. Pero eso implica pues mucho tiempo y a veces la atención a nuestros clientes pues nos limita un poco ese tiempo. Por eso les pedimos que apoyen nuestro proyecto dando like, compartiendo, viendo anuncios o donaciones de supergracias, etc. Y como saben, todo esto se los pedimos hasta el final del video. En nuestra opinión, no es correcto pedirles desde el principio un like y una suscripción si todavía no les aportamos algo. Para nosotros es importante primero aportar valor y luego pedir una retribución de like y suscripción, si ustedes lo deciden o si les gustó el contenido. Ya que el proyecto de nuestro canal no es por fama, sino principalmente ayudar a los demás. Y es por eso que es importante para nosotros que con su apoyo lleguemos a la mayor cantidad de audiencia posible. Y por último, gracias al apoyo de los Twines y a la calidad Twin Team, hemos conseguido más de 4 millones de vistas en nuestro canal y hemos alcanzado casi 60,000 suscriptores. Con tan solo 14 tutoriales y un video de bienvenida. Así que dale like, suscríbete y activa la campanita. Twines, el odio y el menosprecio de otro ser humano vienen de una mente contaminada y un corazón enfermo espiritualmente. Así que apártense de todo lo que pudre la mente y el corazón del ser humano. Luz y amor. ¡Hasta la próxima!